Bueno, buenos días a todos. Realmente para mí es un placer enorme estar en este momento y en esta grabación junto con una gran amiga que es la doctora Florencia Kral. Realmente nosotros lo que queremos, ella me ha enseñado mucho, mucho de esto. Durante mucho tiempo nosotros, los médicos en general y los docentes, cuando enseñamos medicina, enseñamos cuestiones técnicas. Y si bien entendemos que del otro lado hay personas, hay familias, y lo nuestro más que una relación técnica es una relación social, una relación entre personas, entre seres humanos, muchas veces también eso nos olvidamos. Entonces, a partir de este año, junto con la cátedra, con la asignatura de Medicina 3 y Pediatría 2, vamos a empezar a incluir en nuestro quehacer diario con todos ustedes, en los casos que vamos a presentar, el humanismo. Y el humanismo es mucho más allá que una simple filosofía. El humanismo señala todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actividad diaria como médicos y como médicas. Así que para mí es un placer compartir esta conversación con Florencia. Florencia es abogada, ella es magíster en inteligencia emocional, profesora de gestión empresarial de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y es creadora de la materia Humanización en Salud de la Facultad de Medicina. Pero sobre todo, Florencia es mamá de Josefina, y esto la ha llevado a tener una fundación que se llama Humaniza Josefina, donde Florencia es una gran luchadora por esto, por la atención y la humanización y el trato de los sistemas de salud hacia los pacientes y hacia las familias, y ha recorrido prácticamente el mundo. Como a ella le gusta decir, es una rockstar en esto, en este tema. Así que, Florencia, un placer. Cuando quieras compartir tu presentación, para nosotros es un orgullo tenerte y realmente una emoción enorme poder conversar con vos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Robert, por esta invitación. En realidad es Robert el que me ha hecho una rockstar. Esto empezó hace un par de años, ahora les contaré la historia, pero sobre todo el agradecimiento a que como amigo y como médico me ha dado una apertura tremenda en este mundo de la medicina. La verdad que para mí es un desafío, como él me presentaba, yo soy abogada, soy la mamá de Josefina, una paciente oncológica y su lucha por sobrevivir y por curarse y por llevar adelante una enfermedad que se le diagnosticó a los 10 años, nos dio a nosotros la fuerza para seguir adelante en este camino de la humanización. Primero que nada, conocer una corriente de humanización, como dice Robert, que no es solo una filosofía, sino que es una forma de vida y una convicción en la que muchos médicos la llevan desde que comienzan y no la van perdiendo a pesar de las durezas que les toca atravesar en la profesión de ustedes, pero que algunos a veces necesitan remarcarla y seguir machacando ese concepto de que el centro de la medicina es el ser humano y es en ello en que nos tenemos que enfocar, ¿no? Y bueno, y a mí me tocó atravesar, cuando Josefina fue diagnosticada en el 2017, 2 años de su tratamiento hasta que ella falleciera, parte en nuestro país, parte en el extranjero, y eso como profesional y como docente de herramientas emocionales que hacía muchos años que le daba a los abogados, me permitió ver cómo se carecía a veces dentro del sistema sanitario de algunas herramientas emocionales que eran tan valiosas para ustedes, no solo para acercarse hacia el paciente en ese momento vulnerable que le toca atravesar, sino para vivirlo de mejor manera ustedes sin dañarse a ustedes mismos. Y allí comienza el camino. Cuando fallece Josefina en el 2018, yo me doy cuenta que la abogacía a mí ya no me llenaba el alma, ya no me hacía bien, se me venía un duelo por delante. Tengo otra hija que se llama Julieta, que en el momento que perdió a su hermana tenía 12 años y hoy tiene 19. Y como mamá tenía el desafío de abogar por mi salud mental, la salud mental de mi familia, sobre todo de mi otra hija. Y en eso conozco este concepto de humanización, conozco al proyecto UCI que ahora les mostraré,
que me invita a ver que existe otro modelo de salud, que existen otros médicos. De hecho, el doctor Gabriel era fundador del proyecto UCI. Cuando lo escucho, digo, caramba, este es el médico que yo hubiera querido que me diera el diagnóstico de Josefina. Y ahí comienza este camino que Robert describía y que me hace hoy estar acá acompañando con el mayor orgullo de poder darles la charla inaugural a los alumnos de medicina de la Universidad del Norte Argentino. Así que muchísimas gracias, Robert, por esta invitación. Y ahora sí voy a pasar a la presentación muy breve que les mostraré. No me gustan las clases magistrales, yo soy de la escuela de Robert, me gusta intercambiar, que los alumnos se sientan entretenidos. Entonces, la idea es que a ustedes les quede algo de impacto y no algo aburrido. Verán que compartiré imágenes para que ustedes puedan asociar los conceptos que queremos compartir con imágenes que se retienen mucho mayor, con mayor facilidad y que hacen precisamente que nosotros retengamos eso que queremos transmitirles a ustedes. Bueno, Humaniza Josefina es el nombre de la fundación que creamos en homenaje a Josefina en el año 2019. Y allí comenzamos este camino de querer transmitir a los equipos médicos y al personal entero de la salud. Ustedes más que yo saben que el mundo hospitalario y el mundo sanitario es mucho más que solamente médicos. Un paciente cuando ingresa a un centro de salud atraviesa por todo, personal sanitario, enfermeras, nurses y todo el equipo que acompaña en ese recorrido dentro de un hospital. Y es hacia ellos que nosotros dedicamos nuestra fundación para trabajar con los pacientes, con las familias y sobre todo con el personal sanitario. Y en ese sentido, con esto de que Robert decía que yo hace más de 20 años que doy clases en la Facultad de Derecho sobre herramientas emocionales, era este bichito que recorría en mi cabeza de cómo yo podía formar abogados en herramientas emocionales, a darle malas noticias a un cliente, a trabajar en ponernos en el lugar del otro, a ser empáticos, a comprender los puntos de vista del otro, y no veía eso en el sistema de salud, o por lo menos no lo encontré cuando a mí me tocó atravesarlo en mi país. Y eso me lleva a decir, bueno, no, estas herramientas son sanadoras para mí, pero son sanadoras también para los demás. Y en eso me enfrenté a la pandemia también. En el 2020 vino la pandemia y empecé a ver que los equipos de salud decían mucho esto, ¿no? Del dolor emocional, de la salud mental dentro de lo que es el trabajo sanitario. Y estas herramientas emocionales que a mí todo el mundo me decía, admiro tu fuerza y tu fortaleza y tu resiliencia, y yo siempre agradecía a estas herramientas emocionales que me daban esa resiliencia. Entonces entendía que compartiéndolas con ustedes podíamos hacer de ello un cambio en eso que reclaman los pacientes. Esa humanización se podía traducir en algo tangible, en algo material, y como decía Robert recién, no algo filosófico únicamente. Y entonces empezamos a trabajar, ahí empieza esa invitación que yo les decía por parte del doctor Gabriel Heras en el 2019 a ser parte del primer Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia. Él conoce la historia mía y de hecho le cuento una anécdota de que Josefina pidió un cuaderno de quejas. Y entonces él se sorprende de cómo una niña de 10 años que atraviesa un cáncer y que ingresa a un centro de salud tenga necesidad de pedir un cuaderno de quejas. Y me dice, pero es que eso es precisamente la humanización, darle la posibilidad al paciente que pida cómo quiere ser tratado. Hasta que nosotros los médicos no cambiemos esa forma de pensar y dejemos de pensar que somos nosotros los que le tenemos que decir al paciente cómo debe ser tratado y empecemos a escuchar al paciente cómo quiere ser tratado, no vamos a humanizar la salud. Y entonces él me invita a este congreso que por primera vez iban a participar pacientes y me dice, quiero que nos cuentes qué quieren las familias del sistema sanitario. Josefina había fallecido hacía 3 meses y yo tenía el desafío de ir a España y contarle a los médicos españoles y al personal de salud qué queremos los pacientes de la asistencia sanitaria. Y ahí se me ocurrieron estas 5 cosas que yo no encontré como paciente y que no encontró Josefina. La confianza es lo primero que reclamamos los pacientes, la confianza médico-paciente, el poder contar con la información que nos dan, pero que nos den la información, que no nos subestimen como pacientes. Fuimos con Robert a un congreso el año pasado
en Cancún de la Sociedad Internacional de Pediatría, y una de las cosas que decíamos era que los médicos a veces tienden a pensar que nosotros, los pacientes, entre nuestra vulnerabilidad por la enfermedad y nuestra falta de nivel cultural hacia lo que ustedes estudiaron, quizás no entendemos o no comprendemos la gravedad de lo que ustedes nos quieren transmitir. Y yo como paciente decía, no subestimen, porque un padre, una madre, un hijo va a entender siempre la gravedad de lo que uno tiene si se lo explican de una manera. Y yo siempre cuento la anécdota de cómo me dieron la información sobre el diagnóstico de Josefina en mi país y cómo me la dieron en Brasil. Acá me dijeron, disfrutala estas navidades porque para la próxima no la vas a tener. Eso me dijo el oncólogo que me dio el diagnóstico de Josefina. Imagínense el impacto en una mamá que le digan, disfrutala estas navidades porque para la próxima no la vas a tener. Y sin embargo, en Brasil, la oncóloga que me dijo lo mismo y que me dio el diagnóstico de Josefina, se sentó a mi lado, como esa doctora que ven ustedes al lado del paciente, me dio las manos, me tomó las manos y me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo posible por salvarlo. Y ustedes vean la magnitud de la información, vean cómo a mí, a 6 años de esto, todavía me queda en mi mente con exactas palabras de cómo lo recibí de las dos maneras y me quedará hasta mi último día, porque ese impacto no lo borra nadie. Y es la forma como nos comunicamos y el grado de información que damos. La empatía, que vamos a hablar siempre nosotros de esto, lo daré en esta charla y es lo que siempre trabajamos, el ponerse en el lugar del otro, pero verdaderamente en el lugar del otro. Y estas herramientas emocionales que nosotros trabajamos son las que permiten que ustedes puedan ponerse en el lugar del paciente sin llevarse el dolor a sus casas, sin llevarse con ustedes ese dolor. Porque somos conscientes y comprendemos la coraza que se ponen al no querer convivir con el dolor permanente de un paciente o de un familiar en duelo. Pero ser empático no implica necesariamente convivir ustedes o llevarse ese dolor. Permite poder ponerse en el lugar del otro, poner a la altura del dolor del otro sin convivir con ello. Acompañar y dejar acompañar. Yo siempre cuento que Josefina lo único que pedía era ver a su hermana y en nuestro país no permitían que su hermana la viera porque era menor de edad y sin embargo en Brasil su hermana estaba con ella todo lo que quisiera y es ese poder que tiene para el paciente pedir con quién quiere estar, que le permitan con quién quiere estar. A pesar de los recaudos que se tengan que tomar a nivel protocolar, por las bacterias y por todo lo que ustedes saben mejor que yo, pero un paciente necesita tener a sus familiares y a sus seres queridos al lado. Y la comunicación asertiva, que es parte de todo esto, ¿no? El dar las noticias como deben ser, como el paciente requiere ser recibidas, y todo eso fue lo que yo reclamé como paciente y que no encontré. La humanización entonces en la salud requiere líderes, líderes que serán ustedes, ustedes agentes de cambios que generen los cambios en el comportamiento. Ustedes están arrancando hoy un camino en su vida, eligieron una carrera por vocación. Yo elegí ser abogada y era mi verdadera vocación y disfrutaba ser abogada. Ustedes van a disfrutar su carrera, pero créanme que van a ver en ese camino muchas cosas dolorosas. Robert es intensivista, siempre hablamos de esto, ¿no? Un intensivista pediátrico convive con la muerte de un niño y para un ser humano convivir con la muerte de un niño es lo más doloroso, porque la realidad es que los niños no vienen al mundo para morir, sino que vienen para vivir su vida. Entonces, como ser humano es muy doloroso, pero tener las herramientas para poder lidiar con eso y ayudar a las familias es muchísimo más satisfactorio para el ejercicio de la profesión, promoviendo el bienestar integral a partir de ese trato humano. Implica habilidades de comunicación, sin lugar a dudas, que son las que trabajamos permanentemente, y resolución de conflictos. Van a enfrentarse a conflictos, sin duda que van a enfrentarse a conflictos, con pacientes, con colegas, con equipos de salud, pero trabajar en equipo es la única solución y mucho más dentro del sistema de salud. Y asumir la humanización en la salud como parte de un proyecto de vida es para mí una satisfacción y créanme que para ustedes también. Humanización en los servicios de salud, como les decía hoy, la medicina tiene una razón de ser sin duda y es el ser humano y no se concibe otra forma de ejercer la medicina si no ponemos al ser humano en el centro de ese ejercicio. Y de ahí la necesidad de comprender
el comportamiento humano. No subestimar, cuando ustedes se enfrenten a un paciente, no subestimen algunas actitudes, piensen que está vulnerable, piensen que está asustado. Cuando Josefina ingresó a su primer punción en el centro oncológico, lloraba, se enfrentó a una realidad de que venía una semana de estar internada en otro centro sin saber nadie decirle lo que tenía. Ella como niña preguntaba, ¿me voy a morir o no? Díganme la verdad, y nadie se lo podía responder con certeza, ni nosotros los padres, ni los médicos. Ingresa a un centro oncológico en una ambulancia, se enfrenta a niños pelados y encima la van a pinchar para iniciar su primer ciclo de quimioterapia. Y ante eso llora, llora como cualquier niño llora ante el susto. Y la enfermera que la va a puncionar le dice, Josefina, bájame los decibeles porque yo así no puedo trabajar. Entonces, imagínense si ese es el trato humano que ustedes quieren recibir el día que sean pacientes. Y siempre decimos esto, no se olviden que hoy están de este lado, pero en algún momento de sus vidas les va a tocar ser pacientes y piensen cómo quieren ser tratados. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. No es el paciente el que tiene que ver cómo se siente y cómo comportarse. Ustedes, los equipos de salud, deben ayudar, acompañar ese comportamiento que está cargado de miedos, de vulnerabilidades y que necesita la contención de ustedes. Y para ello que trabajamos con la inteligencia emocional. Yo hace más de 20 años que doy inteligencia emocional a mis alumnos. El padre de la inteligencia emocional fue el doctor Daniel Goleman, es el doctor, porque no es fallecido, pero empezó a trabajar esto en los años 90, psiquiatra, periodista del New York Times, y empezó a trabajar este concepto de inteligencia emocional convencido de que el coeficiente intelectual no es el que lleva al éxito profesional a las personas, sino que es la inteligencia y la capacidad del ser humano de cómo manejar sus emociones y cómo gestionarlas, la que lo hará ser exitoso en su vida, no solo en lo profesional, sino en lo personal también. Y yo le puse nuestra aliada porque, como les decía, hoy verdaderamente encontré que la inteligencia emocional fue la que me ayudó a seguir adelante, a levantarme ante el duelo, a levantarme cada día frente a la pérdida de un hijo. Y esos 5 componentes que integran la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y el relacionamiento interpersonal, fueron los que Goleman definió como 5 competencias básicas del ser humano para poder lidiar con las emociones y poder enfrentarse en la vida laboral y personal con estas herramientas. Y créanme que en determinado momento en la universidad, me acuerdo que con un especialista, que era el rector de la universidad, le hablé de esto como herramientas blandas, porque el común denominador de la gente las llama herramientas duras y herramientas blandas. Para ustedes la herramienta dura sería los conocimientos en medicina, sus habilidades técnicas, todo lo que implica ese cúmulo de conocimientos que les da la carrera de medicina, y a esto le llamaríamos las herramientas blandas. Y él me dijo, ¿por qué las llamas blandas? Y le digo, bueno, profesor, porque todo el mundo las llama herramientas blandas, las soft, las hard, así las llaman en el mundo. Y me dijo, ¿te parece que en tu caso fueron herramientas blandas? Después del fallecimiento de un hijo, permitirte hoy estar en donde estás y dar el mensaje que das con esta capacidad que tenés de llegar a las personas. ¿Te parece que estas herramientas las podés llamar blandas? Le digo, no, la verdad que no. Fueron las que me dieron este soporte para seguir adelante. Entonces, vuelvo a decir, la inteligencia emocional no es una herramienta blanda, créanme que es nuestra mayor capacidad, y la buena noticia es que ustedes la pueden aprender, todos la podemos aprender. No nacemos con inteligencia emocional, sino que se empieza a trabajar desde niños. Hoy, en el mundo avanzado, en los colegios, en los jardines, ya se está trabajando en el desarrollo de estas habilidades para que los niños aprendan, se fortalezcan, se caigan y se levanten de sus propias frustraciones y las sepan manejar a partir de su conocimiento, su autocontrol y su automotivación. Las primeras 3, como ven, que todas tienen el prefijo auto, es porque refieren a nosotros mismos. El autoconocimiento es la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Los griegos ya hace miles de años decían, conócete a ti mismo. Y esta capacidad de conocernos a nosotros mismos es la que nos da la capacidad para enfrentar el resto de lo que nos toque por venir. No podremos controlar nuestras emociones, no podremos motivarnos, no podremos ser empáticos si no somos capaces de conocer
nuestras propias fortalezas y nuestras propias debilidades. Es esa capacidad de reconocer nuestras emociones, saber cuando nos sentimos mal, identificarlas. Es el primer paso para gestionarlas correctamente. Es un proceso, como les decía, que dura toda la vida, que se comienza desde niño y se va procesando con los años a medida que vamos aprendiendo. Y nos permite conocer, como les decía, las fortalezas y las debilidades. Y yo siempre pongo el ejemplo. Yo era abogada, soy abogada, me recibí de abogada y seré abogada hasta el último día de mi vida. Pero la realidad es que cuando Josefina falleció, yo era directora jurídica de una empresa financiera, la empresa financiera más grande de nuestro país. Y créanme que de ser una jefa de puertas abiertas, de estar todo el día trabajando sobre estos conocimientos que ejercía desde hacía muchos años y que los ejerzo con convicción, porque es así como me gusta liderar los equipos que trabajan conmigo, me convertí en una persona cerrada, no salía de mi despacho, ya no me atraía lo que hacía, la verdad que nada me motivaba. Había perdido una hija que era el motor en mi vida junto con mi otra hija y no tenía ganas de hacer más nada. Y tuve la capacidad de conocerme a mí misma y de darme cuenta lo que me hacía bien y lo que me hacía mal, lo que ya no me motivaba en la vida, lo que yo ya no quería hacer, no me llenaba, y encontrar ese camino de decir, bueno, hay algo que me hace bien. La humanización, el trato con los pacientes, el acercarme al mundo de la medicina. A mí me hacía muy bien, por ejemplo, conversar con médicos como Robert y muchos médicos que conocí en este camino, porque me ayudaba a que comprendieran la gravedad de lo que yo había vivido sin tener que contarlo. Para mí era muy doloroso contar con lujo de detalles lo que había vivido y lo que había atravesado Josefina, y realmente hablar con médicos me aliviaba, porque yo a un médico, a uno de ustedes yo les digo, mi hija tuvo una coagulopatía y perdió 20 litros de sangre en un par de horas y la revivieron 2 veces adelante mío, y yo eso no tenía capacidad de contarlo hace 6 años atrás. No podía contarlo porque me quebraba y no lo quería contar a un psicólogo y no tenía ganas de tirarme en un sofá a contar ese dolor. No quería hablarlo con mis amigas tampoco. Yo no le quería contar a la gente cuál era el dolor que yo había vivido. Y sin embargo, en el mundo médico me fui acercando a entender que yo estaba pudiendo transmitir lo que yo había vivido sin necesidad de dar lujos de detalles, que ustedes lo comprendían. Y eso a mí me fue ayudando. Pero todo esto es a raíz de tener el conocimiento de nosotros mismos, de darnos cuenta. Hay gente que se sumerge en el dolor y en la depresión porque no logra darse cuenta lo que le hace bien y lo que le hace mal. Mi hija Julieta el año pasado tuvo la disyuntiva durante un año de decidir su futuro, su carrera, su vocación. Y todos ustedes saben que a los 17, 18 años no es fácil definir el futuro. Algunos lo traemos ya desde muy chicos, algunos de ustedes sabrían que querían ser médicos desde niños, pero otros lo fueron descubriendo a medida que descubrieron lo que era esa vocación que les llamaba. Y yo le dije, Julieta, no te asustes, arrancá y vos misma te vas a dar cuenta lo que te hace bien y lo que te hace mal. Y vas a tener siempre tiempo de abandonar. Si vos entras a una carrera, elegís una carrera y ves que al año no te gusta y no es lo tuyo y no te llena de por vida, la largás y buscas otra. Y eso es aprender a conocerse a sí mismo. No lidiar una vida entera con cosas que no nos están haciendo bien, pero que tampoco nos damos cuenta o no tenemos el valor de dejar atrás. Acá tenemos una foto que refleja, como yo les decía, con algunas pequeñas imágenes, graficar el concepto, es el conocer nuestro cerebro y nuestro corazón y darnos cuenta de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y es esto lo que nos va a permitir pasar al autocontrol, que es ese manejo de nuestras emociones. Controlarnos, gestionarnos de manera adecuada, distinguir lo negativo de lo positivo y seguir el camino de lo positivo, dándonos cuenta de que enfureciéndonos o dejar que prime nuestra ira sobre nuestro autocontrol nos va a hacer ganar en una situación dada. Es la capacidad de controlar el mal humor. Yo siempre digo, los jefes de mal humor irradian mal humor a todo el equipo, entonces cuando les toque liderar equipos, traten siempre de mostrar esa capacidad que tienen de mostrar el lado positivo de las cosas, que todas tienen un lado positivo, y no rezongar por todo o estar todo el día protestando, sino encarar las cosas con positivismo. Como ven, emociones fuertes, un simple ejemplo, la ira o la ansiedad o cualquier otro tipo de emociones que ustedes sabrán más que yo de eso,
la capacidad de controlarlas les va a hacer mucho mejor. Y siempre vuelvo al ejemplo de la enfermera que le dijo a Josefina, bajá los decibeles que yo así no puedo trabajar. Imagínense en esa situación dada que la que tuvo que mantener el control y autocontrolar la situación fui yo en lugar de la enfermera. Yo, mamá, con una hija recién diagnosticada de cáncer, tuve la obligación y el deber por primar la salud de mi hija y el bienestar de mi hija y la calma de mi hija, autocontrolar una situación cuando el deber de controlar esa situación era de la enfermera que tenía la situación a cargo y en lugar de eso generó más angustia en Josefina rezongándola. Entonces, esa capacidad siempre sépanla que la tienen que tener ustedes. Ustedes tienen la posibilidad, no siempre se van a enfrentar a un paciente o a un familiar que sepa controlar sus emociones. Es más, la mayoría de las veces se van a enfrentar a familiares que pierdan el control ante situaciones críticas y van a ser ustedes los que tengan esa carga. Ahí con las imágenes, bueno, les decía, desde niños nos enseñan el control de nuestras emociones a partir de las frustraciones, ¿no? El dejarnos no comer dulces o el fomentar que comamos sano ya es enseñarle a un niño a controlar sus emociones y en esa imagen de la misma persona, desde dos caras o desde dos gestos diferentes, ven cómo se puede trabajar de una manera o la otra y con qué gente queremos trabajar nosotros en el día a día, ¿no? Gente que controle sus emociones y que sea capaz de mantener un buen clima laboral. La tercera competencia es la automotivación y es la última que hace a nosotros mismos, como les decía con el prefijo auto, capacidad de inducir emociones positivas en los demás, así como lo hicimos en nosotros, también podemos hacerlo en los demás a través de la confianza, del optimismo, del generar entusiasmo. Ante situaciones negativas, ver lo positivo y seguir adelante, lidiar con el bienestar emocional. Quien está bien emocionalmente tendrá ganas de aprender, de ayudar y en definitiva de vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que generar permanentemente, en nuestros pares, en nuestros equipos, en nuestros compañeros y en nuestras familias también. Verán, si googlean y buscan imágenes de automotivación, siempre van a ver gestos hacia arriba, brazos hacia arriba, subir un puente, subir una escalera, extendernos hacia arriba. Y yo siempre cuento la imagen cuando empecé a ejercer la abogacía en el 2002, plena crisis económica, y mi jefe era un abogado especialista en cobrar deudas, lo que le decimos los abogados recuperación de activos, pero en la jerga es cobrar deudas. Y yo tenía que ir a cobrar deudas de empresarios, de jefes, clientes, y yo tengo escoliosis, entonces mi postura normal y siempre es estar encorvada. Y mi jefe un día me dijo, Flo, ponete derecha porque con esa espalda y con esa postura no vas a cobrar un mango. Y realmente me hizo ver que uno tiene que ir por la vida con esa actitud, ¿no? Hacia arriba, erguido, uno encorvado, achicado, con los brazos hacia abajo, lo que muestra es decaimiento hacia la vida y ante todo, y la automotivación es todo lo contrario. Así que así debemos andar por la vida. Y por último tenemos las dos competencias que hacen a nuestra relación con nuestros pares, con los demás, que como les mostraba hoy son la empatía y el buen relacionamiento interpersonal. La empatía, lo digo siempre, es esa capacidad que tenemos de comprender y de ponernos en el lugar de las emociones del otro, saber ponernos en el lugar del otro cuando nos toque y pensar siempre que en algún momento de nuestra vida nos va a tocar estar del otro lado. Entonces tratemos de ver cómo se siente estar del otro lado. Como yo siempre digo, ese doctor que me dijo, disfrutala estas Navidades porque algún día no las vas, o porque las próximas no las vas a tener, no se puso ni un segundo en mi lugar a pensar cómo se hubiera sentido si le estuvieran dando esa noticia respecto a un hijo o a un nieto. Entonces, hacer ese ejercicio nos va a ayudar a poder dar las malas noticias de una manera diferente. Es la habilidad para conectar con las emociones de los demás, insisto, sin llevarse el dolor con ustedes. Bueno, yo siempre hago esa referencia al dar la mano o al ponerse al mismo nivel o en la misma postura que el otro, es verdaderamente demostrarle que entienden su dolor y que se ponen en su lugar. Y esa doctora que en Brasil a mí me dio el diagnóstico de Josefina, supo ponerse al lado mío, salir del escritorio que nos separaba, sentarse a mi lado y darme la mano. Y eso para mí es algo que no lo olvidaré nunca, porque es una contención que uno recibe que no la olvida jamás en ese momento de vulnerabilidad. Y también he dado el ejemplo, hace un par de años me operaron y
el médico que me operó después de que me trajo del quirófano, me mandó a mi habitación y saben cómo es todo ese proceso que uno sale medio drogado, despertándose de una anestesia general. Cuando llegó a la habitación, vino a verme cómo me estaba despertando y entró a la habitación, me dio la mano y me dijo, y nena, ¿cómo te sentís? Y yo sentí en ese momento de vulnerabilidad, que el médico me diera la mano, era como que, bueno, mi máxima sostén estaba ahí. Entonces, créanme de verdad que la mano y tocar el hombro son efectos muy poderosos en los pacientes. Bueno, la última, relacionamiento interpersonal, es ese control y emoción de los demás. Ya no del mío, que ya supe cómo controlarlo, sino ahora ayudar a los demás a controlarlos. Sus compañeros de trabajo, sus pacientes y a veces hasta un jefe. Créanme que en alguna oportunidad les va a tocar controlar el relacionamiento y controlar las emociones de un jefe descontrolado. Van a tener ustedes la habilidad para hacerlo. Esa forma de generar vínculos positivos, de manejar el conflicto en forma positiva, y siempre ahí remarco que la comunicación y la buena comunicación, la comunicación asertiva, es la capacidad que nos hace manejar esto siempre de una manera positiva. Esa cara es la que nosotros queremos ver, esas expresiones, esos rostros en los equipos de salud que nos rodean. Esa es la cara que tenía Josefina cuando estaba con sus médicos en Brasil. Ese es el equipo de médicos que la atendió en Brasil. Y en su Instagram ella puso esa frase dentro de su tratamiento y cuando ya le estaban dando el alta, todos los doctores te pueden curar, pero ellos, haciendo referencia a ellos, no solo te curan, te hacen feliz. Créanme que en Uruguay Josefina me pedía por favor llorando que no quería ir al hospital y sin embargo en Brasil esto era lo que ella sentía hacia sus médicos. Ese es el médico que la operó, ese es el médico que la vino a ver a Uruguay para ver cómo estaba antes de sus últimos días. Y no sigo porque Robert ya sabe que en este momento es cuando me quiebro y dejo todo el profesora detrás para poderme en el lugar de mamá. Así que los dejo por acá. Podemos seguir un ratito con algunas preguntas de Robert, pero por aquí es mi presentación muy breve. Sepan que estas herramientas se pueden dar durante toda una vida, un semestre entero las doy en la facultad y hay mucho por aprender. Hoy queríamos simplemente con Robert despertarles esa semillita que genera las ganas de seguir aprendiendo más sobre el tema. Muchísimas gracias a todos. Espectacular, Florencia, espectacular. Mira que ya te escuché varias veces y me seguí haciendo emociones, porque los dos nos emocionamos. Estuviste durante estos últimos años, fuiste a varios congresos, fuiste la primera no médica en participar en un congreso mundial de terapia intensiva pediátrica, lo mismo el año pasado en el Congreso de Terapia Intensiva de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que se hizo en Córdoba. ¿Cómo te recibieron los médicos? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo recibieron este mensaje? ¿Es algo así como vos decías, están encerrados y no quieren o ven cambio? ¿O hay gente que ve cambio? No, Robert, la verdad que qué bueno que me haces esta pregunta porque me sorprende cada día lo bien que me reciben y que se recibe este mensaje. En realidad, en el 2019, cuando fui a ese congreso que les mostraba hoy por primera vez a España, yo dije, bueno, créanme con toda la honestidad que cuando yo terminé eso y me fui en la soledad a mi habitación, dije, bueno, Josefina, este es el mensaje, este es el homenaje que te hizo mamá. Créeme que en Uruguay nunca voy a poder decir estas palabras, porque yo era consciente de que yo daba un mensaje crítico. Yo soy consciente de que este mensaje es un mensaje de crítica al sistema. Y pensé que después del 2019 y que lo dijera en España, nunca más iba a poder decir esto, porque yo estaba haciendo una crítica. Y sin embargo me propuse, con la ayuda de mucha gente querida, de mi esposo, que era muy cauto en esto y manejaba sus emociones a veces hasta mejor que yo, me decía, no des esto desde un lugar crítico, porque a nadie le gusta recibir críticas, a ningún profesional le gusta recibir críticas de cómo ejerce su profesión. Entonces, yo quería ayudar a que estas herramientas poder ser de verdad una colaboración y no una crítica. No, yo no quería decir, bueno, a ustedes les falta esto, sino que quería decir, créanme que estas herramientas son poderosas y los pueden ayudar a ustedes. Y entonces en estos años
que empecé a hablar y empecé a dar conferencias y empecé a ser conferencista, como vos decís, dentro de Uruguay y fuera de Uruguay, empecé a ver que el mundo médico en general lo recibía de forma positiva y que el mundo médico me decía, y muchos colegas de ustedes me decían, pero es que a nosotros nadie nos enseñó estas herramientas. Y eso también fue lo que me motivó a impulsar que en la Facultad de Medicina del Uruguay, además de poder dar charlas a todo el mundo privado que dedicamos, y en salud pública también, pero que una de mis metas de Humaniza Josefina fuera poder hacer que humanización se diera con estas herramientas y que fuera una materia oficial de la carrera de medicina, y que hoy la tienen estudiantes desde segundo a quinto, porque ellos mismos reclamaban que además de todas las habilidades duras que les enseñan en la facultad, ellos querían también recibir estas herramientas blandas que les enseñaran a transitar este trato con el paciente día a día porque los iba a ayudar. Y la verdad que no he tenido nunca una situación incómoda que me haya hecho, vos fuiste testigo de muchas conferencias en las que he dado, en donde médicos mismos me dicen, bueno, sí, lo que usted está haciendo es una crítica al sistema, pero lo dice de una manera que hace que nosotros reflexionemos y lo recibamos con positivismo. Así que nada, yo estoy muy orgullosa de poder haber hecho ese camino de esa forma. Y Florencia, hay generalmente a veces se ven todos estos avances en medicina y como bien dijiste, avances en general, el contexto, los avances en medicina no son solamente los avances técnicos, sino también en estas relaciones. Hay cada vez más lugares en el mundo que están centrados en la familia y todo eso implica toda una relación. Hay centrados en la familia, centrados en el paciente, la atención, donde la opinión de los pacientes y de las familias es, es muy importante. Yo contaba, charlábamos una vez del tema de que hace unos años, hace que el año pasado, el año antepasado, se publicó en una de las principales revistas de terapia intensiva de los Estados Unidos, de Europa, el caso de un paciente que era en realidad de Canadá, que era una niña que estaba convulsivando y la madre estaban en Toronto y la madre, la familia le plantea al médico de cabecera, que posiblemente que necesitaba un exorcista. Entonces, como ellos estaban, toda la institución del Hospital de Niños de Toronto estaba centrado en la atención de la familia y decirle, bueno, vamos a traer un sacerdote, nosotros vamos a continuar con la medicina tradicional, con los anticonvulsivantes, con todo lo que se hace de tratamiento, no vamos a cambiar una por otro, porque a veces uno piensa que es cambiar uno por otro, sino que simplemente es darle cabida a los familiares a su opinión. Vino un sacerdote, le hizo el exorcismo, siguió con los mismos anticonvulsivantes que tenía que estar. A las 24, 48 horas la nena estaba bien, y escribe, el médico no dice hay que poner, hay que cambiar y hay que hacer exorcismo ni nada por el estilo. Él exhibe, me muestra la filosofía de lo que significa esto centrado en la familia. Él dice, miren, yo creo que lo que actuó fueron las drogas que nosotros le pusimos tradicionalmente. Me queda la duda si fue lo del exorcismo o no, pero me queda tranquilo que no traicioné el espíritu de la institución de lo que significa la atención centrada en la familia del paciente, esta empatía, este escucharlo, este ver lo que piden. Y se van a encontrar muchas veces en sus carreras médicas con pedidos de los pacientes, que muchas veces nosotros le decimos no, pero no por una cuestión cerrada, pero no porque, pero no nos ponemos, nos sentamos a escucharlos, saber realmente cuál es la profundidad de lo que ellos están pidiendo. Vos Bueno, yo dijiste, siempre cuento, Robert, una anécdota que en realidad a mí me pasaba lo mismo. Como mamá, uno recorre cualquier cosa que sea capaz de salvarle la vida a su hijo. Entonces, en ese momento, seguís el camino científico a rajatabla de todo lo que es más, nosotros, vos sabés bien la historia, y fuimos por la segunda opinión, por la inmunoterapia. O sea, Josefina, que era el único cáncer que había en nuestro país y fue diagnosticado como el único en el mundo, hicimos toda la quimioterapia y fuimos a más, todo lo que nos dieron en Estados Unidos. O sea, lo científico de última generación se aplicó en Josefina. Pero yo como mamá seguía la homeopatía y todo lo que fuera y sirviera, vamos arriba.
y le daba unas gotitas de homeopatía que me habían recomendado, y me acuerdo que las tenía escondidas en la mesa de luz del hospital, y Josefina cuando entraba el médico le decía, doctor, una pregunta, ¿vos creés en la homeopatía? Porque mi mamá cree en la homeopatía, pero si vos decís que no sirve para nada, yo no las tomo. Yo tomo la homeopatía si vos me decís que sirve. Entonces, fíjense el poder que puede tener la palabra de un médico en ese momento, ¿no? Entonces, me imagino el desafío del médico que un niño de 10 años en ese momento le haga esa pregunta delante de un padre y qué responder, ¿no? Pero bueno, es lo que les enseña a ustedes a estar preparados ante ese tipo de situaciones con las que se enfrentan y de ver cómo se maneja con los padres que tienen la responsabilidad de cumplir lo que ustedes dicen, pero a su vez la tranquilidad de una madre de poder hacer todo lo que quiera por salvarle la vida a su hijo. Como este caso que vos relatas siempre, Robert, es eso, ¿no? Es ese equilibrio, y que sé que es una tarea difícil para los médicos, no lo dudo, ¿no? Pero bueno, este tipo de herramientas, créanme, que les da la capacidad a ustedes para manejar el rigor científico vinculado a lo humano. Y por último, ya yo seguiría charlando toda una mañana con vos, y lo hemos hecho en café y todo, y estas cuestiones nos apasionan a nosotros, así que no, podíamos seguir charlando varios momentos, pero por una cuestión del tiempo, de lo que es la clase, para ir terminando. Vos hablaste de la información, de darle la información, los que quieren, del tipo de información que quieren que reciban. Está espectacular, no subestimando a las familias, dando algo sincero, no mintiéndoles, no adornándole situaciones que son graves, queriéndole poner todas florcitas y cosas de rosa. Eso no quiere la familia, quiere una situación. Y uno de los problemas que a veces nosotros, como instituciones, a veces cuando formamos a los médicos, no por culpa de los alumnos que se están formando o los jóvenes médicos, a veces nosotros cuando no le enseñamos la comunicación, pero la comunicación no tiene que ver solamente con lo que decís, sino con la actitud. Recientemente hay una serie ahora que está muy famosa, que son 15 horas de guardia en un hospital de Pittsburgh de emergencia, y cada capítulo es una hora. Son 15 capítulos y cada capítulo es una hora. Y el jefe les obliga a que cuando dan la información se sienta. No que la den parada la información, sino que se sienten al lado del paciente o del familiar y le dé la información. ¿Qué vos les podrías aconsejar más allá de lo que dicen, cómo lo dicen o cuál? Aparte de esto, de la posición que vos le dijiste, ¿cómo vos te gustaría como familia que te den un informe? ¿En qué situación te den ese informe? Bueno, efectivamente, Robert, yo doy en mi materia, doy habilidades de comunicación hace muchos años y hay mucho de la comunicación gestual que siempre enseñamos. De hecho, siempre está estudiado que en la comunicación el 80% del valor de una buena comunicación es gestual y solo el 10% es lo verbal. Y yo viví muchas situaciones de comunicación, ¿no? Muchísimas que son el ejemplo y que lo trabajo a diario. Una de las cosas que observé en el mundo, tanto en Brasil, donde estuvimos haciendo el tratamiento, como en España, con Proyecto UCI, que tiene catedráticos de humanización dentro del equipo de Humaniza la UCI, una de las cosas que siempre se trabaja es, en primer lugar, el ambiente acorde a cómo un paciente debe recibir, ¿no? Uno a veces se acostumbra por las condiciones hospitalarias, en nuestro país es muy común que las comunicaciones se den en los corredores y es lo antihumano que decimos siempre, ¿no? En un corredor obviamente es parado, porque nunca tenés donde sentarte en un corredor de hospital, afuera de la habitación, haces salir al paciente de la habitación para que el paciente que está durmiendo no escuche, entonces le hablas con el familiar y el paciente está dentro de la habitación tratando de escuchar lo que están hablando en el corredor. Otra de las cosas que siempre decimos, el sentarse es ponerte al mismo nivel que el paciente, ¿no? Nosotros hoy en la universidad ya han eliminado las tarimas. Imagínense cómo es el tema de la evolución en la comunicación. Antiguamente los docentes les dábamos clase a los alumnos en una tarima y eso hoy ya está estudiado, que no estamos en igualdad de condiciones. No tenemos por qué los profesores dar la clase desde una tarima. Los profesores podemos dar la clase al mismo nivel que los alumnos porque no somos más que los alumnos. Entonces el doctor
el médico no es más que el paciente. Hay una cultura milenaria de mostrar que el médico está allá arriba, la nurse por debajo, la enfermera por debajo y el pobre paciente abajo del todo. Y la humanización pretende empoderar al paciente y ponerlo al mismo nivel. No digo arriba del médico, pero por lo menos al mismo nivel. Entonces, desde el momento que nos sentamos y que invitamos al paciente a sentarse con nosotros, generamos un efecto corporal, de tranquilidad, de que él tenga un sostén, porque el asiento al ser humano le da un sostén donde estar agarrado, donde estar afirmado, y eso le da un sostén también y el médico está al mismo nivel que él. Entonces se buscan, los hospitales modernos buscan tener una salita, por más austera que sea, no estoy hablando de lujos ni de livings, estoy hablando de una salita donde haya por lo menos dos sillitas donde puedan estar las personas sentadas. Cuando yo recibía en Brasil, el médico venía del quirófano, recuerdo dos cosas que me impactaron. En primer lugar, siempre viene acompañado, aunque vino a darme buenas noticias, porque en aquel momento las cirugías habían sido exitosas, nunca viene solo, siempre viene acompañado. Y eso se lo digo siempre a los alumnos. No den las malas noticias ni las buenas noticias solo. A pesar de que sean grado 5, grado 4, el catedrático, el cirujano, el máximo, la máxima autoridad del país, no vengan solos a hablar con el familiar, vengan acompañados de un colega, de un equipo, de una enfermera, de una nurse, pídanle a una enfermera, acompáñenme a hablar con la familia, porque les da a ustedes contención. Si lo que van a dar es malo, necesitan ustedes como ser humano tener esa contención. ¿Por qué? Porque el venir solos les hace poner esa coraza. Y puede generar el prejuicio en el paciente de que ustedes son duros o que dicen eso, disfrutar estas navidades porque para la próxima no la vas a tener, o te quedan 5 meses de vida, como si tal cosa. En cambio, si ustedes tienen a un colega al lado suyos, se van a sentir más contenidos. Y eso genera un efecto positivo en el paciente, que hay un clima de contención general. Así que, Robert, yo recomiendo, si se puede conseguir estar sentado mejor, y si no, por lo menos un colega que acompañe la situación, sin duda es necesario. Florencia, realmente es un placer siempre escucharte. ¿Querés alguna palabra final? Y todo tuyo. No, yo solamente agradecer siempre. Me hubiera encantado acompañar. No va a faltar oportunidad. Sé que en algún momento voy a estar ahí acompañándote. Sabés lo que me apasiono cuando hablo de estos temas y obviamente para mí el que el mundo médico me haya dado la posibilidad de seguir escuchando a Josefina como decimos siempre, ¿no? Josefina está siempre ahí presente con su cuadernito de quejas, reclamando por un mejor sistema sanitario, y eso me hace a mí como mamá sentir el orgullo de que su voz llegó lejos, así que eso es lo que me va a llenar siempre. Mirá que trato de no llorar cada vez de tu conferencia, pero me seguí haciendo llorar. Te mando un Bueno, beso enorme y muchísimas gracias. un beso a todos ustedes, gracias a ustedes como siempre. Cariños. Chau, chau.